Bueno, pues vamos a dar paso a la conferencia magistral del doctor Hugo Aboites, que nos honra con su presencia, que es conocido y reconocido por todos nosotros en el mundo académico. Y pues yo quiero pedirles a todos un caluroso aplauso para recibirlo y dar paso. Bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias y los felicito por su optimismo respecto a la conferencia. Quien aplaude antes de que esta termine da muestras de ese espíritu positivo que tanto necesitamos. Les agradezco mucho la bienvenida. Esperemos que esta plática sobre la cuestión de la universalización de la educación media superior le sea de utilidad por algunas razones que voy a plantear aquí. Universalidad de la educación media superior yo la voy a enfocar sobre todo lo que se refiere a la cuestión de que una vez que la educación media superior se convierte en obligatoria, pasa a ser automáticamente un derecho de los jóvenes el cursar este nivel educativo. En ese sentido, la discusión que ustedes tuvieron previamente, donde se mencionaba la cuestión de si era un privilegio o un derecho a la educación, pues ahora constitucionalmente se resuelve por la vía de una modificación al artículo 3º constitucional que le da el carácter de obligatorio y de derecho. ¿Por qué me parece que es importante para la educación media superior y específicamente para el proyecto de la educación media superior del Instituto de Educación del Medio Superior del Distrito Federal? Por dos razones fundamentales. La primera, porque es una modificación que permite una defensa del proyecto que no tenía anteriormente. Este proyecto de educación generado en el Distrito Federal es un proyecto de avanzada en el sentido de que planteó claramente y en respuesta a una serie de luchas que se dieron en los años 90 sobre todo, pero también en los 80, respecto de varios temas muy importantes para la educación media superior. El primero, la cuestión de la gratuidad. En 86-87 en la UNAM, en 92 en la UNAM, en otras instituciones durante la década de los 90, terminando con el paro, la huelga estudiantil de 1999 en la UNAM, reivindicaron claramente la cuestión de la gratuidad de la educación, al mismo tiempo que se insistía en aumentar las colegiaturas como parte de este proyecto de privatización neoliberal. El otro rasgo que me parece importante del Instituto de Educación Media Superior, del DF, es la cuestión fundamental del libre acceso. Y esto también está precedido por una serie de luchas. En 1996 comenzó un conflicto que se renovaba en menor medida, pero cada año, en el Distrito Federal en torno al examen único o concurso de selección para el ingreso a la educación media superior pública en la zona metropolitana. Examen único se le conoce para abreviar. Este examen generó una verdadera rebelión entre padres de familia, aspirantes, estudiantes, maestros de nivel básico, académicos de nivel medio superior y superior, que sentó las bases para una serie de movimientos posteriores, como en 1998, el caso de la UAM, donde los estudiantes de esta institución rechazan la idea de que el Ceneval comience a evaluar a los egresados de la misma. También el movimiento de 1999 en la UNAM tenía un componente muy claro de rechazo en los términos que se planteó en ese momento al hecho de que la evaluación pasara a manos privadas. No era un rechazo al uso de exámenes de admisión en el caso de la UNAM, pero sí un rechazo a que esta función universitaria de determinar quién tenía el derecho a ingresar a una educación media superior estuviera en manos de un organismo privado como el Ceneval. En ese sentido, la
De nuevo, insisto, el proyecto del Distrito Federal, de las preparatorias del Distrito Federal, recibe un espaldarazo muy importante a partir de esta modificación constitucional, como veremos adelante. Otro rasgo importante que me parece reconocer en el proyecto de las preparatorias del Distrito Federal es esta idea de proporcionar a los estudiantes las condiciones para que se formen con una amplitud de horizontes y a partir de un conocimiento de la ciencia, la tecnología y las humanidades que les permita una educación liberadora. Esto también tiene relación con la modificación del artículo 3 constitucional, porque a mi juicio y juicio de otras personas impulsa una defensa de este tipo de educación. Es entonces la modificación del artículo 3 importante para la defensa del proyecto del IEMS, en primer lugar. En segundo lugar, es importante para algo fundamental, para la ampliación del proyecto del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque hoy en día, con riesgo de equivocarme, y pues ustedes me corregirán, el proyecto de estas preparatorias en el Distrito Federal es el único que se aproxima de manera cercana a lo que dice el artículo 3 constitucional en su modificación de febrero 11 de este año, vigente pues a partir de este año. Es decir, que cuando en las preparatorias de todo el país se pregunten, bueno, ¿qué significa para nosotros como colegio de bachilleres, como preparatorias de universidades, etcétera, en todo el país? Un referente importante pues viene a ser precisamente la experiencia de todos estos años del IEMS, de las preparatorias en las que ustedes laboran. Eso le da a este proyecto que ustedes viven y trabajan una importancia capital, estratégica para lo que va a pasar en la educación media de todo el país en el futuro. De ahí, me parece a mí, debe desprenderse que este sindicato debería de tomar como una prioridad, sin que venga pues a echarles línea aquí, pero pues plantearlo por lo menos, el que debe difundirse como en el Distrito Federal se ha interpretado desde hace años, anticipándose esta modificación del artículo 3 constitucional. En la medida en que este proyecto se amplíe a nivel nacional, en esa medida se fortalecerá aquí en el Distrito Federal. En la medida en que el IEMS continúe como un proyecto único, aislado, fruto de un momento específico de la historia del Distrito Federal que no se va a repetir en el futuro próximamente, en esa medida es un proyecto que está condenado a quedar aislado y por lo tanto en una situación de fragilidad y de debilidad, que puede ser acosado, que puede ser atacado, como lo que estamos viendo en el caso de la UACM, que también ya algunos de los ponentes mencionaban apropiadamente, me parece. Por esas razones, por esas dos razones que quisiera enfatizar muchísimo, me parece que es muy importante lo que puede considerarse como los significados que tiene la reforma que sufrió el artículo 3 constitucional y que entró en vigencia, repito, el 11 de febrero de este año a través de un decreto presidencial, como generalmente entran en vigencia las modificaciones y reformas al articulado de la Constitución y las leyes también. Ya para entrar en materia quisiera tomar dos referencias. Primero, ¿qué dice exactamente el decreto que establece la vigencia de la obligatoriedad y por lo tanto del derecho a la educación media superior? Dice dos cosas importantes. En primer lugar, dice que la cobertura universal se realizará de manera... la primera la voy a dividir en dos. Y las dos cosas importantes que dice el decreto. No, estoy mal. O sea, el decreto dice dos cosas importantes. Ok, dice, en primer lugar, que la cobertura universal se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 12-13, 2012-2013, y hasta lograr la cobertura total a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí yo creo que lo importante para nosotros es subrayar esto de que
debe haber un aumento gradual y creciente a partir de este año escolar. Es decir, que cualquier demanda de este sindicato o del conjunto de la comunidad de las preparatorias del DF que pugne por aumentar el número de planteles, la matrícula de las preparatorias, tiene en esta modificación constitucional un respaldo. ¿Por qué? Porque está aquí el compromiso establecido por el Congreso de la Unión en el sentido de que cada año aumentará la matrícula. Entonces, ahí hay un fundamento importante para cualquier reivindicación de crecimiento de este proyecto que ustedes, en el que ustedes laboran pues, cotidianamente. Y segundo, que establece cuáles son los requisitos para ingresar a la educación media superior. Y establece dos únicamente. Primero, tener la edad típica, que es un galimatías, porque nadie sabe exactamente qué es eso de edad típica. La interpretación que algunos les damos es la más positiva y es que si se ha dado el caso de que haya personas de 50, 60 años que han estado en la educación media superior, esa es parte de la edad típica. ¿Sí? Aunque claro, ellos lo entienden en el sentido de que edad típica es tener 15, 18, 20 años a lo más. Creo que debemos de sostener una visión amplia respecto de este requisito de la edad típica. Segunda cosa que dice respecto de los requisitos, haber concluido la educación básica. Esto es muy importante también porque es precisamente en el espíritu de las otras modalidades de educación, como la educación primaria, la secundaria, que no requieren ninguna otra cosa más que el certificado de haber concluido los estudios anteriores. Entonces, esta es una primera referencia, lo que dice el decreto. Y este escrito se los puedo dejar o pueden darles una copia electrónica posteriormente. El segundo punto de referencia que me parece importante es que el año pasado, en el 2011, se modificó el artículo primero constitucional en forma tal que se colocan a los derechos humanos en un nivel que no tenían anteriormente en México. Dice en concreto el artículo primero de la Constitución modificado lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, o sea, para todos, interdependencia, es decir, relacionado con otros derechos humanos, indivisibilidad, que no se pueden fragmentar estos derechos y decir, bueno, este sí, hasta cierto punto y este no, y progresividad, es decir, que tienen que estarse ampliando y mejorando continuamente. Finalmente establece esta modificación al artículo primero de la Constitución que en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Es decir, que puede haber sanciones a una institución o a directivos de una institución que no cumplan con derechos humanos, como el caso del derecho humano a la educación, que es la materia de la que estamos hablando. Hago pues referencia a la importancia de esta modificación del artículo primero porque la ONU tiene un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales del que México forma parte. Y por lo tanto, como dice el artículo primero ya ahora, es también equivalente a un texto constitucional lo que dice el pacto de las Naciones Unidas respecto a qué en concreto debe entenderse por derecho a la educación, entre otros derechos. Entonces es muy importante para la discusión respecto de qué alcance tiene el derecho a la educación tener en cuenta lo que dice las Naciones Unidas. No me voy a meter en detalles, nada más anticipo que parte de las
reflexiones que vamos a hacer ahorita sobre el significado concreto de la modificación están basadas precisamente en este pacto de las Naciones Unidas respecto al derecho a la educación. En concreto, pues, ¿qué significa el derecho a la educación en el nivel medio superior? Según nosotros, somos un pequeño grupo de personas, algunos integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, otro integrante de una asociación, digamos, un organismo, ¿cómo le llaman? ONG, no gubernamental, y quien habla en este momento. Nosotros consideramos que son los siguientes, los principales puntos o implicaciones, 4, de esta modificación constitucional. Primero, el derecho a ingresar a una escuela con base en el cumplimiento de los requisitos constitucionalmente establecidos. Es decir, con tal de tener la edad típica y con tal de haber concluido la educación secundaria, con eso se cumple este requisito, son los dos requisitos, edad típica y haber concluido. Por lo tanto, no pueden establecerse criterios adicionales o que contravengan estos criterios que establece el decreto que da validez al artículo 3º constitucional modificado. Por ejemplo, no se puede incluir el promedio, porque el artículo 2º transitorio del decreto no dice más que edad típica y haber concluido la educación básica. No habla de promedio, por lo tanto, no se puede exigir y excluir a una persona diciéndole, perdón, pero usted no tiene 7 de promedio. Basta con que tenga el certificado para que sea admitido. Segunda cuestión importante que está implicada en este primer punto, que no se vale establecer un examen diferenciador para la admisión a las instituciones de educación media superior. Y como prácticamente no existe para el acceso ningún examen que no sea diferenciador, porque prácticamente todos lo que hacen es decir, a ver, quién tiene más derecho que otro para ingresar preferentemente a determinada institución. Y eso se hace, pues como todos sabemos, con estos exámenes estandarizados, donde quien tiene 110 aciertos, pues tiene preferencia para ingresar a la UNAM, y quien tiene 40 aciertos, pues tiene preferencia para ingresar a un CETIS en Texcoco o en alguna otra parte lejana. En ese sentido, la primera implicación, el primer punto importante, que es el significado de esta modificación, es que no se valen los promedios y no se valen exámenes que en los hechos vengan a decir fulanito, menganito y perenganito tienen preferencia sobre el resto porque son los más talentosos y los más brillantes. Dice el pacto de las Naciones Unidas lo siguiente: la expresión generalizada, es decir, de una educación media superior generalizada, significa en primer lugar que la enseñanza no depende de la aptitud o idoneidad aparente de un alumno. Y yo sé que esto cae como un golpe severo en lo que es la práctica de nuestras instituciones. Dice que la aptitud o idoneidad aparentes no son un criterio para la admisión a la educación media superior. Y subrayo lo de aparentes porque cuando se plantea que un examen de 120 o 128 preguntas es un criterio definitivo y decisivo para definir quién entra a la educación media superior, estamos hablando de una idoneidad o aptitud aparente. No es posible evaluar a una persona con un solo examen de 3 horas de duración respecto de lo que hizo en 3 años de educación secundaria o, en su caso, para el ingreso a la educación superior, en la educación preparatoria. Segunda implicación, segundo punto que nos parece trae consigo esta modificación constitucional: el derecho a un acceso libre de discriminación. Y hay que insistir en este punto
porque actualmente estamos hablando de cerca de alrededor de 1 millón de jóvenes que presentan, tal vez menos, unos 800, 700 mil jóvenes que cada año presentan el examen de ingreso a la educación media superior. Y en estos exámenes se ha visto de manera reiterada, cada vez más, que, por ejemplo, de 1994 a 2001, en los exámenes para el ingreso a la educación media superior en México, las mujeres obtuvieron siempre, todos estos años, un puntaje promedio menor al de los hombres, una y otra vez, año tras año, en todas las entidades federativas. En el caso de la zona metropolitana, con el examen único, los mismos dirigentes del Ceneval señalan ya desde los primeros exámenes que, como en aplicaciones anteriores, el examen metropolitano para el ingreso a la educación media superior muestra que los sustentantes del sexo masculino tienen un mejor desempeño que los del sexo femenino. Esto lo dicen el propio Ceneval. También se ha descubierto desde hace ya muchos años, y lo dice también el Ceneval para que no quede duda, se observa, dice, estoy citando tal cual, se observa en términos generales que a mayor ingreso familiar se obtiene un mayor porcentaje de acierto. Por otra parte, un estudio para el Ceneval muestra que al comparar los resultados en estos exámenes entre los indígenas pobres y los no indígenas pobres, los primeros obtienen 40 aciertos y los segundos 47 en promedio. Es decir, que estos instrumentos claramente están orientados, funcionan como un mecanismo de discriminación contra las mujeres, contra los jóvenes de clases populares y contra aquellos que provienen de culturas originarias del país. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, durante todos los años, prácticamente todos los años, entre 2000 y 2011, la tasa de ingreso en el caso del bachillerato fue desfavorable a las mujeres. Y ahí tenemos el número de solicitantes, el número de mujeres admitidas, el número de hombres admitidos. Un ejemplo nada más, de la institución donde yo laboro, la UAM, hasta el 2007, de cada 100 hombres que demandaban ingreso, entraban 23, pero de cada 100 mujeres solo entraban 14 por el uso de estos exámenes estandarizados, es decir, una diferencia de 10. Sin embargo, a partir del 2008, y no por muy buenas razones, por razones hasta cierto punto de meritocráticas, decidieron que el criterio para el ingreso a la educación superior, en el caso de la UAM, iba a ser 70% el resultado del examen estandarizado y 30% el promedio que se había logrado en la preparatoria. De tal manera que los estudiantes del IEMS que buscan ingresar a la UAM tendrán un examen, pero ese solo valdrá el 70% y el 30% restante será el promedio que lograron en sus estudios de estas preparatorias. Con esta pequeña alteración, nada más cambiando estos porcentajes, se logró lo siguiente: de cada 100 de los hombres de cada 100 de los hombres ingresan 21 y de cada 100 de las mujeres ingresan ya 17. Es decir, ya la diferencia no es de 10 entre hombres y mujeres, sino solo de 4. Esto con solo utilizar en una pequeña parte el promedio logrado en la preparatoria. Lo que significa que si nos vamos al promedio, estaríamos hablando de una medida mucho más equitativa, no necesariamente totalmente equitativa, porque el promedio también refleja ciertos rasgos de discriminación de condición económica, pero no a un grado tan estricto y severo como el caso de los exámenes estandarizados. En el caso de instituciones, por ejemplo, hay una institución muy famosa, al último digo el nombre, que utiliza 2 mecanismos de ingreso a la educación superior. En un mecanismo entran a través de un examen de opción múltiple y en el otro mecanismo entran a través del uso del promedio simplemente. Y las diferencias entre uno y otro mecanismo son impresionantes. En el caso de los que ingresan con el promedio nada más como criterio,
no hay diferenciación entre hombres y mujeres. Y prácticamente desaparece también la diferenciación o disminuye radicalmente entre aquellos que son hijos de campesinos, obreros, empleados, subempleados, etcétera, y los que son hijos de directivos o funcionarios con el uso del promedio. Pero en cambio, decía yo, el examen estandarizado, ahí sí encontramos de nuevo estas diferencias claras de carácter social y de género. Es el caso de la UNAM. Y ahí tenemos los dos mecanismos funcionando, podemos hacer comparaciones sumamente interesantes. Por ejemplo, la UAM admite a través del examen estandarizado a 23% de los jóvenes que provienen de escuelas privadas, pero solo a 12 o incluso a 9% de los que provienen de escuelas públicas. Entonces, esto está privatizando la matrícula misma de las instituciones de nivel superior. El examen estandarizado, además, también se conoce, es un examen muy poco confiable. Los mismos funcionarios del Ceneval señalaban que se optó por utilizar la modalidad de exámenes de opción múltiple, aunque hay plena conciencia de que otras estrategias de evaluación son más precisas y profundas. Esto lo dice el director del Ceneval, Antonio Gago Huguet. Hugo soy yo. Entonces, resulta que ellos mismos admiten que hay estrategias de evaluación que son más precisas y profundas. Todo esto, creo yo, les sirve a ustedes como un elemento para defender precisamente por qué es que ustedes deben mantener el criterio de libre acceso, para no regresar pues a la historia del pasado. Finalmente, un tercer derecho a una formación, un tercer elemento es el derecho a una formación de amplios horizontes. El artículo 3 constitucional y el artículo 7 y 8 de la Ley General de Educación establecen con toda claridad qué significa educar en las escuelas mexicanas. Es decir, la definición de qué debe enseñarse, con qué orientación, a partir de qué tipo de mecanismos, hasta pedagógicos podríamos decir, aunque no usa esas palabras, está ya en el artículo 3 constitucional y para más énfasis en los artículos 7 y 8 de la Ley General de Educación. Y ahí habla que la educación debe buscar la democracia, la solidaridad, el conocimiento científico, el respeto a la naturaleza. Es decir, hay todo un listado de actitudes, de contenidos que debe tener la educación. Por lo tanto, cuando llegan los decretos gubernamentales que dicen es la educación por competencias, o es este tipo de educación, o es esto otro, el mecanismo que creo yo tenemos los trabajadores de la educación para defender un proyecto educativo de amplios horizontes es precisamente el que, al volverse obligatoria la educación media superior, claramente queda enmarcada, formalmente enmarcada en una educación que imparte el Estado y por lo tanto debe sujetarse. Si bien toda la educación debe sujetarse, con mayor razón, ahora que es formalmente parte de la que imparte el Estado, la educación media superior debe ajustarse a los criterios del artículo 3 constitucional y al artículo 7 y 8 de la Ley General de Educación. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que el decreto y la idea de crear un sistema nacional de bachillerato, la idea de las competencias y otras propuestas e iniciativas que andan circulando deben someterse a un riguroso análisis comparativo con lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley de Educación. Porque ahí está la clave. El argumento fundamental ahí es: nosotros queremos que se cumpla con la Constitución lo que dice el artículo 3 constitucional y lo que dice la ley. Y finalmente el punto 4 es el que, a partir de esta modificación del artículo 3 constitucional, la educación media superior en todos los niveles debe ser gratuita. Dice la Constitución:
el Estado impartirá educación, habla de la educación básica, elemental, etcétera, y media superior, agrega. Y inmediatamente después señala que toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Por lo tanto, al ser impartida por el Estado, la educación media superior ahora deberá ser gratuita. Claro, nosotros hemos tenido discusiones muy fuertes con las autoridades de la SEP respecto de los cambios que se implican en la modificación del artículo 3º constitucional, y sobre este punto ellos responden diciendo que está ya en el artículo 6º de la Ley General de Educación la definición de gratuidad, y ahí meten este asunto de las cuotas voluntarias, es decir, que puede haber donaciones, pero estas nunca serán, respondemos nosotros, eso dice la ley, nunca serán en contraprestación, como contraprestación por el servicio educativo. Es decir, que cuando una persona decide donar, no sé, 20 sacos de maíz o 500 pesos a su escuela, la ley pues lo ampara, siempre y cuando no se entienda que es una contraprestación por el servicio, es decir, que sea obligatoria, y yo agregaría que sea prácticamente una colegiatura de 500 pesos pero cada mes, y luego haber otros 500 pesos para inscribirte, etc. Les decía, hemos entablado discusiones con las autoridades de la SEP sobre este punto. Ellos dicen que sí, que efectivamente no puede ya existir un examen diferenciador, pero se salen por la tangente diciendo que lo que debe existir es un examen nada más de distribución para saber a quién enviamos, a qué institución. El problema con eso es que finalmente para distribuir también se utilizan criterios, y se van a utilizar entonces criterios de preferencia. ¿Quién tendrá preferencia para ser distribuido a la UNAM? Pues ellos van a decir, pues los que tengan mayor número de aciertos, y entonces volvemos a lo mismo que hemos estado viviendo hasta ahora. Aceptan ellos que no se puede excluir a nadie de la educación media superior. Como ustedes saben, en el examen único de la zona metropolitana, alrededor de unos 6,000 jóvenes son excluidos porque, según los criterios de la Comipens, no alcanzan el número mínimo de aciertos necesarios para estar en alguna escuela, no pueden inscribirse, y eso ya se convierte claramente en una violación constitucional. Entonces aceptan. No aceptan esto del artículo 3º y el 7º y el 8º como la defensa de un proyecto de educación que está ya en la Constitución. Ahí sí ellos siguen defendiendo la idea de las competencias, la idea de la educación técnica, etc. Pero ha sido interesante porque en los hechos, cuando nosotros les presentamos las listas de jóvenes que este año no presentaron examen del Ceneval para ingresar a una institución de educación media superior, que no se inscribieron siquiera para el concurso de selección, que no fueron asignados a la escuela que querían, con excepción del caso de la UNAM y el IPN, que se resiste. Todos estos jóvenes pudieron ingresar, a pesar de que no habían presentado el examen de la competencia, a pesar de que no habían siquiera solicitado, no se habían inscrito, lo cual en los hechos pues plantea un precedente que nos parece a nosotros importante. Es decir, las autoridades de la SEP aceptaron en los hechos que ya el marco para el acceso a la educación media superior no puede seguir siendo el mismo que hasta ahora, que debe haber un cambio radical. Y si nos atenemos a los jóvenes que en concreto ingresaron a la educación media superior, fueron unos cuantos, porque no alcanzamos a convocar a muchos, también se estaría diciendo que no debe existir un examen. Claro, con la nueva administración gubernamental que viene, pues no sabemos qué va a pasar, pero por lo menos estamos dispuestos a luchar en ese sentido. Finalmente quisiera presentarles pues como un regalo. Me parece que podría ser muy importante para la biblioteca sindical, un libro que tuve el descaro de escribir, porque es un libro muy grueso, que se llama La medida de una nación, los primeros años de la evaluación en México, historia de poder y resistencia de 1982 al 2012, en donde se cuenta
no solo por qué y cómo surgen las preparatorias como parte de un proyecto distinto de lo que se había vivido en la idea neoliberal de educación, sino también, hay una mención breve, pues tampoco quiero decir que hay 2 capítulos dedicados a eso, pero también es un poco la historia de lo que esperemos no se vuelva a repetir aquí en el Distrito Federal y en este país, en donde a partir de la evaluación se han cometido una serie de violaciones a los derechos humanos muy importantes. El hecho que varias jovencitas hayan hayan preferido terminar su vida antes que aceptar una asignación a partir de un examen como estos, pues habla mucho del significado tan profundo que puede tener en un momento dado una evaluación, un campo de evaluación como el que estamos viviendo. Desde 1994, más de 110 millones de personas, jóvenes y niños han sido evaluados, han sido medidos con el enlace o con los exámenes del Ceneval, más que la población mexicana en su totalidad. Y sin embargo, en estos 20 años, la educación no ha mejorado. Seguimos siendo un país con una educación pues muy deficiente, a pesar de que la evaluación se vendió como una promesa de calidad. Agradezco mucho su atención y si hay preguntas, con mucho gusto podemos hacer una discusión.